Buenas tardes, profesor. Nosotros somos estudiantes de Kinesiología, primer año, segundo semestre. Para el ramo de Morfología vamos a hacer nuestra presentación sobre los triángulos del cuello. Los integrantes del grupo son Claudia Alcántara, Daisy Galvez y Annie Joseph. El cuello está limitado por la parte superior de la cabeza e inferior del tórax. El cuello, una vista lateral, tiene una forma cuadrada que está limitada por la parte superiormente por el maxilar inferior hasta una línea imaginaria del mismo ángulo hasta la apófisis mastoidea. Por el inferior encontramos la clavícula, anterior por la línea media anterior del cuello, posterior por el músculo trapecio. El cuello, en un plano frontal, vista anterior, encontramos el triángulo anterior y por un plano frontal, vista lateral, el triángulo posterior. El triángulo anterior está dividido por 4 subtriángulos que podemos encontrar. El triángulo submentoniano. Por el inferior encontramos el hueso yoides, lateral el vientre anterior del músculo digástrico, media por la línea media del cuello. El suelo del triángulo submentoniano está formado por el músculo miloyoides, El techo del triángulo anterior está formado por la hoja superficial de la aponeurosis cervical y el músculo del platisma. Los contenidos del músculo submentoniano son la vena yugular anterior, vasos linfáticos, podemos también encontrar vísceras y ganglios linfáticos submentonianos. A continuación, mi colega Claudia va a seguir hablando del triángulo anterior, pero las subdivisiones submandibular, carotidia y muscular. Hola, buenas tardes. Como ya les mencioné a mi compañera, les voy a hablar de los límites y los contenidos de los triángulos anteriores. El triángulo anterior está delimitado por la parte inferior del maxilar hasta llegar al proceso mastoide, desde la protuberancia mentoniana hasta llegar al proceso mastoide, bajando por el borde anterior del esternocleidomastoideo, llegando al borde del manubrio esternal hasta al borde de la protuberancia mentoniana está la línea media, una línea imaginaria. Vamos a decir que todo lo que recubre esta parte del cuello es el músculo platisma y la aponeurosis superficial del cuello. Entonces vamos a nombrar el borde submandibular, el triángulo submandibular. Está compuesto por el borde submandibular hasta llegar al proceso mastoides y por el anterior del digástrico y el posterior del digástrico. El contenido del submandibular lo encontramos glándulas submandibulares, arterias y venas faciales, nervio hipogloso, miloyoideo, ganglios submandibulares. Su piso lo compone el músculo hipogloso, el constrictor de la faringe y el miloyoideo. En el triángulo carotidio, sus límites son el posterior del digástrico, el superior del homoyoideo y el anterior del esternocleidomastoideo. Sus contenidos son la arteria carótida externa y sus 3 ramas, la vena yugular interna, los nervios craneales, glosofaringio, vago, espinal y hipogloso. Los nódulos cervicales más profundos también. El piso lo compone el músculo hiogloso, los constrictores inferiores y medios de la faringe y el tiroyoideo. Para el triángulo muscular, cabe destacar que no contiene piso y los contenidos son el músculo esternocleidomastoideo y el músculo tiroyoideo.
el timo en el caso de los lactantes, las glándulas tiroides y paratiroides, y el esófago y la tráquea. Los límites del triángulo muscular son el borde superior del omoioideo, el anterior del esternocleidomastoideo y la línea media del cuello. A continuación les presentará el triángulo posterior mi compañera Daisy Gálvez. Ya, buenas tardes, profesor. Como dijo mi compañera, yo les voy a explicar lo que corresponde al triángulo posterior. Para eso se rota un poquito la cabeza para que lo veamos de mejor manera. El triángulo posterior está delimitado anteriormente por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, posteriormente por el borde anterior del músculo trapecio y inferiormente en el borde supraclavicular. En el vértice se une el esternocleidomastoideo y el trapecio sobre la línea nucal superior del hueso occipital. Por un techo está formado por la lámina superficial de la fascia cervical profunda y en el suelo formado por los músculos cubiertos por la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. Ya, entonces este triángulo se subdivide a la vez en dos triángulos más pequeños. Uno se llama triángulo occipital, que es el que está acá de color azul, y el otro es el triángulo supraclavicular. Ya los límites del triángulo, los límites del triángulo occipital son borde posterior del esternocleidomastoideo, borde anterior del músculo trapecio y vientre inferior del músculo omoioideo. ¿Ya? Ahora les voy a hablar del contenido de ese triángulo. El contenido de ese triángulo que está lo siguiente. Está el nervio accesorio, que es el nervio número 11, el plexo braquial, ramas del plexo cervical, están las arterias occipital y yugular externa, el esplenio, los elevadores de la escápula, los músculos escaleno anterior y medio, y la rama supraclavicular y muscular del plexo cervical. ¿Ya? Entonces acá en el triángulo supraclavicular los bordes son el borde supraclavicular, el borde del vientre inferior del músculo omoioideo y el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, donde sus contenidos son el plexo braquial, la arteria y vena subclavia, el músculo escaleno anterior y medio y los vasos supraescapulares. Esperamos que les haya gustado nuestra presentación y saludos a todos.